Señor. Queremos en esta mañana seguir celebrando a Cristo. Porque Cristo no está muerto, como cantamos, Él ha resucitado. Y porque Él vive, nosotros también tenemos vida. Amén. Hemos estado disfrutando estos 3 días de la alabanza, de la adoración, de estar en la presencia del Señor y de recibir su palabra. Yo necesito como la tierra que acusa la falta de la lluvia y que está sedienta, de la misma manera mi alma, mi corazón, mi ser completo en esta mañana, este día y siempre necesitan de Dios. Amén. Necesitamos de la llenura, de la plenitud, como escuchamos esta mañana, del Espíritu Santo. Necesitamos, y más en estos días, en donde cada vez más encontramos que la sociedad en la cual vivimos, la generación en la que estamos, es nuestra generación. ¿Es así? Amén. ¿O no? Amén. No es nuestra generación. A veces pensamos en la generación la generación nueva, la de mi nieto que nació el día jueves. Aleluya. Gloria al Señor. Pero hermanos, somos contemporáneos, así que yo también soy de esta generación. Amén. Podemos hablar y a veces cronológicamente nos ubicamos en otra generación porque somos más grandes, otros hay más jóvenes y demás, y es otra generación. Es cierto en la edad cronológica, pero somos parte de esta generación que está sobre esta tierra y que pertenece al mundo de los vivientes. Amén. 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 Y no mediante un mero existencialismo. El hombre natural existe. Nosotros en Cristo vivimos. Hemos sido revestidos de una vida que no es la vida, simplemente la vida biológica, sino que hemos sido revestidos de la vida eterna. Con Cristo en nosotros, es suficiente. Y Cristo en nosotros manifiesta esa vida que no termina, esa vida que nos trae esta esperanza, la cual gritamos en esta mañana: ¡Viva Amén. Cristo! ¡Viva Cristo porque Él vive! Amén. ¡Viva Cristo porque es mi vida! Gloria. Y es vida eterna para los que creen en Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué interesante en esta mañana. Según la tradición cristiana, nosotros celebramos la resurrección del Señor. Pero en sí, el cristiano celebra su resurrección y debe celebrar su resurrección todos los días. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Todos los días celebramos su resurrección, que Él no quedó allí clavado en un madero, que Él no quedó en una tumba, en una sepultura, sino que Él se levantó de entre los muertos, porque el Espíritu mismo le levantó. Él puso su vida, no que alguien se la haya arrebatado, no que alguien se la haya robado, no que alguien lo haya asesinado. Él voluntariamente puso su vida por nosotros. Y Él mismo fue resucitado. El poder con el cual resucitó a Jesucristo de los muertos, de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros en el día postrero. Así que yo tengo esperanza de Amén. vida eterna. Sí, Señor. Gloria a Hay Dios. un periodista que suele terminar sus entrevistas con una pregunta al entrevistado. Y le dice: ¿nos morimos y qué pasa? No sé si lo han escuchado. Luis Novarecio, en el programa, lo tenía ya en América y ahora está en La Nación, y ahí bien tarde, cuando termina, después de la cerrada, tiene un programa que se llama Entrevista, y él le hace siempre la misma pregunta a todos sus invitados: ¿nos morimos y qué pasa? Y gracias al Señor, porque nosotros sí sabemos qué pasa. Amén. Nosotros tenemos certeza y seguridad de lo que pasa cuando este cuerpo físico deja de ser aquí en la tierra. Tenemos certeza porque nuestra vida es eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gloria a ¿Decimos Dios. amén? Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y hemos escuchado en estos días, según lo que la Escritura nos revela por la gracia y el poder del Espíritu Santo, primeramente en el mensaje de Marcos, después el mensaje de anoche de Luis, y ahora queremos completar en esta mañana
lo que el relato bíblico nos enseña y cuál es la implicancia, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias en el pueblo, en sus hijos, de la resurrección de Cristo. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos están gozosos de esta mañana? Amén. Gloria a Dios. ¿Tenemos vida? Amén. Claro que tenemos vida. Los que han creído tenemos vida. Tenemos vida en Cristo Jesús. Sí, Señor. Amén. Tenemos vida. Y como nos dice en el libro de Apocalipsis, la iglesia, la esposa y el espíritu dicen: ven pronto, Señor. Estamos impacientes. Valga el término, esta impaciencia es gloriosa. Esta ansiedad no es una ansiedad que produce depresión o produce estrés, es una ansiedad que provoca una expectativa viva y gloriosa en cuanto al Señor Jesucristo. Estamos ansiosos e impacientes. Es contradictorio, ¿no? Porque dice que el fruto del Espíritu es paciencia. Pero nosotros estamos impacientes esperando y decimos: Señor, ven pronto. Amén. Aleluya. Vamos a tomar algunas porciones de la Escritura en esta mañana que nos hablan. En el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, versículo 21, nos recuerda lo que el Señor les estaba anticipando a sus discípulos. Y esta palabra es recurrente y sistemática todo el tiempo que Jesús camina junto a ellos, y en algunas oportunidades haciendo mención a la voz profética que había hablado acerca de él allí en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Él menciona, siempre él hace uso de la palabra. Él hace uso porque no se puede volver atrás, porque él mismo es quien dio la palabra. Cristo dio la palabra. Él es la palabra viviente. Él es la palabra viviente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra, es el verbo de vida, el verbo que se hizo carne. Es el verbo, la palabra en acción. Hablamos de la acción. Es tiempo de apresurarnos, hermanos. Porque vivimos los últimos días. Estamos viviendo los tiempos finales. Y es tiempo ya no para estar diciendo, bueno, pateando para adelante esta tendencia que tenemos. Bueno, mañana, lo dejo para mañana, lo dejo para pasado, ya va a haber otra oportunidad. El otro día ministrando en mi estudio allí a varias personas, y esta persona, yo le decía, es raro, ¿no? Un abogado ministrando pero estaba haciendo de pastor y abogado ahí. Y le estaba ministrando a esta persona que estaba totalmente derribada, estaba totalmente abatida, había bajado los brazos. Y así delante de todo él confesó: para mí ya no hay propósito, se terminó con 48 años. Tremendo. Y yo le dije: pero Dios te ama. Recordá, como dice el salmista, acuérdate, oh alma mía, de dónde el Señor te sacó. Recuerda, alma mía. Y aparentemente ese alma está atrofiada. Hay veces que permitimos que los lazos de muerte, los lazos que nos dejan, nos impiden vivir la vida de Cristo, nos están atando, nos están sujetando, y permitimos que lentamente esto ocurra y no nos damos cuenta que el Señor nos hizo libres. Él nos dio vida para que tengamos libertad en Él. Porque ¿qué sería de la vida si estamos atados, si estuviéramos atados, todo maniatado con una soga? Y digo, sí, yo tengo vida, pero si no puedes levantar tu mano, si no puedes mover tus pies para moverte, si no puedes, simplemente puedes hablar, digo, ¿qué vida es esa? La vida en Cristo es vida plena. La vida en Cristo, como hemos escuchado en estas dos predicaciones, no es una vida que nos lleva a Egipto, donde estaban bajo la esclavitud, porque eso es el hombre natural. Esa vida la tiene el hombre natural, que es una mera existencia. No tiene libertad. Nosotros en Cristo tenemos vida, y esa vida nos da libertad plena para honrarle, para adorarle, para rendirnos delante de Él.
Dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Habla del padecimiento y de quiénes son los que iban a infligir este padecimiento al Señor, pero termina en la última frase y dice, y ser muerto. Y luego dice, y resucitar al tercer día. Resucitar al tercer día. Venía anunciando a los suyos que era necesario que esto ocurriese para que se cumpliese la palabra dicha por medio de los profetas. Pero no era la palabra de los profetas, era la palabra del Señor. Era la palabra de la unción que tomaba a los profetas. Ellos entraban en éxtasis y proclamaban esa palabra que estaba oculta. Esa palabra era revelada a través de la voz profética del hombre que Dios levantaba para que diera esa palabra. Y Él les anunciaba permanentemente esto. Recuerden, no vamos a tomar mucho tiempo podríamos hablar de todo el contexto. Ya han hablado del contexto el día viernes y sábado. Pero es interesante que ellos no lo entendían. Esta revelación todavía permanecía oculta a ellos. El Señor les decía, ellos escuchaban, pero no oían la voz del Espíritu. Escuchaban. Y si ubicamos este pasaje en el contexto, dice que inmediatamente Pedro saltó. ¿Cuándo no? Pedro saltaba, era polvorita. Inmediatamente él saltaba. Como fue ahí en el huerto de Getsemaní cuando venían a tomarle preso al Señor para arrestarlo, él desenvainó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Él siempre estaba allí, saltando, apresurado. Y hay apresuramientos que son válidos porque son en el espíritu. Pero cuando el apresuramiento es humano y queremos anticiparnos, ir delante de Dios, ahí nos estamos equivocando. Porque yo he sido, el mandamiento me dice que yo debo seguir al Maestro, no ir delante de Él, ni ponerme a la par. Debo seguir sus pisadas. Debo caminar por donde Él caminó. Y Él habla este versículo de los padecimientos, habla de la muerte y habla de la resurrección. Tres cosas que nosotros también Vale el dicho, es para nosotros. Es también para nosotros. Pero no me gusta el padecimiento. Y yo también tengo que morir. Escrito está. Que todos los hombres van a morir una vez y luego el juicio. Eso es principio de igualdad, diríamos en el derecho. Para todos iguales, ricos y pobres, altos y bajos, flacos y gordos, pelados y con pelo, no importa tu lengua, eso, si el Señor no viene antes, va a ocurrir a cada uno de nosotros. Y habla de la resurrección. Tremendo. Y yo creo que Jesucristo me va a levantar entre los muertos. Que voy a estar con Él para siempre. Porque Él dijo, no se preocupen porque voy a preparar morada para ustedes, para que en el lugar donde yo esté, también ustedes estén. Así que vamos a estar con Cristo por la eternidad y para siempre. Y ya no como cegados. Pedro saltó y le dice, Señor, no te conviene eso. Estoy parafraseando, Para que no te conviene. ¿Cómo estás hablando de padecimiento? ¿Estás hablando de la cruz? ¿Estás hablando? ¿De qué estás hablando, Señor? ¿Se acuerdan? Sí. Y Pedro dice, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. No le estaba diciendo a Pedro.
Estaba reprendiendo al diablo, que había tomado en ese momento posición para que Jesús desistiera de hacer la voluntad del Padre. Pero en Filipenses nos dice que él fue obediente, y obediente hasta muerte, y muerte de cruz. Satanás hizo tantos intentos como le fue posible, tratando de que Jesús no fuera muerto en una cruz. Ahora, quiero decirles esto, hermanos. Para que la obra de la salvación, el plan de salvación sea completo, es insuficiente con la cruz. Necesitamos la resurrección. La cruz impacta inmediatamente en los cielos, porque la cruz, y mediante la sangre de su cruz, nosotros hemos sido reconciliados. Es la ofrenda. La cruz impacta en lo celestial, en los cielos, delante del Padre, y el Padre dice: este sacrificio sí me es acepto. No como tantos otros sacrificios repetidos, sistemáticos, recurrentes, tomados como hábito o como tradición que hacían los judíos cada año, matando miles y cientos de miles de animales para traer su ofrenda delante del altar para la propiciación, expiación por expiación del pecado. Los sacerdotes, me imagino, cuando terminaban ese día, tendrían los brazos terribles, porque partían, mataban animales y los ponían en el altar, y eran uno tras otro. Y cada jefe de familia debía llevar un macho cabrío o un animal sin mancha, un cordero, el cordero que fue inmolado. Escuchamos el jueves, el miércoles. El cordero que fue inmolado. Jesús tomó el lugar del cordero, y ese lugar del cordero, esa cruz, impacta en los cielos. Ahora, si Jesús hubiese muerto y no hubiese resucitado, allí hubiese habido un problema. Porque lo que hace la obra de la salvación, el plan de salvación completo, es su muerte y su resurrección. Vamos al otro versículo. Está un poco más chiquito, dice medio apresurado, no sé si lo leen allí. Si tienen sus Biblias pueden buscarlo en Lucas 24. El versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Quiero decirles que anoche nuestro hermano nos compartió cómo Nicodemo y José de Arimatea se habían preocupado en traer ungüentos y otro tipo de especies aromáticas en una cantidad impresionante, exorbitante. Sin embargo, después de 3 días, al tercer día, y de esto no quiero abundar en esto, pero los judíos tienen una manera distinta de contar los días, porque si uno saca viernes a la noche, domingo a la mañana, dice: pero no pasaron 3 días. Sin embargo, no era viernes a la noche, era viernes 3 de la tarde, más o menos, a la hora novena, cuando él dijo: consumado es. Y hasta la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra. Estamos hablando de la mañana, se cuenta la tarde con la mañana del otro día, a veces en forma indistinta. Es una manera que los judíos tenían. Y era la tarde y la mañana del primer día. Era así, una manera rara de contar. Léanlo, búsquenlo. No voy a tomar tiempo para esto, pero no hay una contradicción cuando dicen que 3 días... Él estuvo 3 días como Jonás estuvo en el vientre del pez. No es ballena, ¿eh? Ningún lugar dice que es ballena. Tampoco dicen que es manzana la que comió Adán y Eva. Un gran pez. Nosotros ya imaginamos cosas o han puesto que era una manzana. No dice la Escritura. Dice el fruto del árbol que estaba en el medio del huerto. No dice que era una manzana. ¿Quién dijo que era una manzana? Alguien que le gustaba la manzana. Alguien que le gustaba la manzana. No hay otra. La Biblia no lo dice. Entonces, las mujeres, primero, allí fueron. Reivindicamos el feminismo acá con este versículo. ¿Quiénes fueron? Quiero que entendamos el shock
De esto se habló anoche también. El shock que significó aún para los suyos la muerte del Señor. Estos 3 días los desubicó. Pero ¿cómo no era el Mesías? Le vimos hacer milagros, le vimos liberar endemoniados, vimos resucitar muertos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si tuviera mi nieta acá, sería así, ¿qué pasó? Ella, cuando decimos, ¿qué pasó? Ella enseguida es como que se mandó una macana, entonces media como que se esconde Vicky. ¿Qué pasó? Estaban escondidos, estaban con miedo, estaban con tristeza, estaban llorando, algunos desilusionados, mirando de lejos, otros escurridizos y metiéndose en lugares escondites para que, dice, bueno, si mataron al maestro, ahora vienen por nosotros. Porque nos vieron que nosotros estábamos con él. Y esto se cumple en el relato de Pedro, cuando nos habla acerca de la actitud de Pedro. Pero este no estaba con él. No está. Claro que estaba. Pero Pedro dice, no, lo negó 3 veces. Este mismo Pedro que dijo, Señor, si es necesario, yo voy a la cruz contigo. Es cierto que fue a la cruz, de otra manera. Ahora dice aquí, y hallaron removida la piedra, versículo 2, del sepulcro. Tenemos que entender que los sepulcros eran cavados en la roca, eran lugares cavados en la roca. Y movieron una piedra, y era una piedra enorme que tapaba, era puerta de ese lugar. Y estaba removida la piedra del sepulcro, y entrado no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Volvemos al versículo anterior. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que muera y que al tercer día resucite. Acuérdense, la mente, lo que hablaba el viernes, la mente, la memoria espiritual. La memoria del espíritu, porque queda atrofiada por el pecado. Por eso no recordamos. Acuérdense de lo que se os habló cuando uno estaba en Galilea. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas, de repente, le fue quitado el velo. Tuvieron un pantallazo, una fotografía, porque todavía el Espíritu Santo no había descendido. Y entonces había como flashes. Un flash. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Cristo resucitó. Y la pregunta la puse en rojo allí. Porque es una pregunta que nos interpela a nosotros. Y que nosotros, como hijos del Señor, llenos de su Espíritu, también tenemos la obligación de ver al hombre natural, al hombre, a la mujer, a las familias que hoy son parte de esta generación y que no conocen a Cristo y que buscan una solución, buscan algo desesperadamente, pero es algo que no es vida. Buscan paliativos para llenar el vacío. Buscan en el trabajo, buscan en el dinero, buscan en los placeres, buscan de muchas maneras para poder calmar su conciencia. Pero no encuentran, porque no están buscando bien. Y están buscando
la solución en las cosas muertas y entre los muertos. Y en los muertos no pueden, no reaccionan. Hay días, por ejemplo el 2 de noviembre, que es el Día de los Santos Difuntos, ¿no? Hay una costumbre donde la gente va y lleva flores y está ahí frente a la tumba o al como quieran llamarlo, y están y pasan un rato ahí. Digo, no hay nada, allí no hay nada, no hay una respuesta. Algunos hablan y tratan de hablar con esa persona y se ponen delante del ataúd o que si está enterrado se ponen frente allí a ese lugar y empiezan a hablar, pero no oyen, están recurriendo a las cosas muertas. Están recurriendo a las cosas muertas. Amén. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros buscamos soluciones en las cosas muertas? Cuando tenemos a un Cristo vivo. Cuando tenemos un Cristo que tiene absolutamente toda la respuesta que el ser humano necesita. En Él no hay ninguna incógnita, en Él no hay nada que no pueda responder, ni nada que no pueda dar, nada que no pueda proveer. Él es el dueño, el Señor de todas las cosas. Es el Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Y si Él te hizo a ti, y te escogió, y te llamó, y te da vida, y te sustenta, ¿cómo dudar, cómo no confiar, cómo no ir cada vez más y más a su presencia? ¿Cómo no vivir en su presencia? Porque una cosa es ir a su presencia y otra cosa es vivir en su presencia. El que va a su presencia y después se desconecta, queda desconectado. Pero nosotros en Cristo vivimos, en Él vivimos y nos movemos y somos. No nos podemos desconectar. No es que ahora termina la reunión, hermanos, qué linda, qué bueno que podemos juntarnos y celebrar y alabar al Señor y adorar y escuchar su palabra y estar en comunión con Él. Ahora me voy, me desconecto y sigo otra vida. Esta es una pregunta que debemos hacernos nosotros, pero también la debemos hacer y transmitir a otros. Porque muchas veces nosotros, aún estando en Cristo, caemos. Porque todavía estamos en la carne. No hemos sido, la redención no ha sido completa. Tenemos la redención del alma. Pero nuestros cuerpos, estos cuerpos débiles, han de ser redimidos cuando el Señor venga en su segunda venida. Y dice la Escritura, primeramente los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con Cristo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea su nombre. Así que la pregunta que debemos hacernos, porque muchas veces buscamos soluciones en las cosas muertas. Y te quiero dejar esto para que pienses. ¿Cuántas veces hemos recurrido, yo he recurrido a buscar soluciones en las cosas muertas? Y esto tiene que ver con lo que Marcos nos decía esta mañana cuando él dirigía la alabanza. Hay cristianos correctos, pero Dios quiere que seamos cristianos plenos, llenos del Espíritu Santo, que vivamos la vida de Cristo, que no nos desconectemos, que aun cuando andemos en nuestro automóvil, cuando andemos caminando en la calle, cuando estemos trabajando, cuando tengamos que tomar decisiones, siempre estemos conectados. Siempre el GPS esté allí. Yo estoy con ustedes todos los días, dice el Señor, hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree esto? Créalo, porque el Señor lo dijo. No lo dice Omar, lo dice el Señor. Dios ha estado con nosotros. Anoche me preguntó cuál es la palabra hebrea. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor, pero no es que hasta aquí y para adelante arreglate las voz, como puedas. Nosotros decimos, te alabo, Señor, Ebenecer, porque hasta aquí tú me has ayudado y sé que me seguirás ayudando. Amén. Porque eres un Dios misericordioso, bondadoso. Tu amor es sin ecuanón. No hay nada que pueda igualarlo. Qué tremendo.
Jesucristo ya no estaba allí. Las mujeres fueron. Y el milagro más maravilloso, porque todos nosotros, fíjense que aún Lázaro, que fue resucitado por Cristo, volvió a morir. Volvió a morir. Recibió el milagro y volvió a morir. Y los otros que fueron resucitados también por Cristo, volvieron a morir en algún momento. Se enfermaron o de ancianos o como fuera, pero murieron. Vamos al otro versículo, al otro pasaje. Romanos 1. Miren, esto es tremendo. Dice, acerca de su Hijo, versículo 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Tremenda palabra. No sé cómo se me pasó por alto. Pero miren, hermanos, dice aquí que Él fue declarado Hijo de Dios con mayúscula por el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Por eso era necesario, imprescindible, no solamente en el plan de Dios la muerte de Jesús, sino su resurrección. Lo que hace el plan de salvación completo es la resurrección. Y esta resurrección de entre los muertos es lo que impacta en todo el universo y en todas las cosas visibles o invisibles. Él es declarado porque la muerte allí no le pudo retener. La cruz impacta en los cielos. Su resurrección impacta en el mundo de espiritual completo. Él es en la resurrección donde vence a la muerte. La muerte no le pudo retener. Él ha vencido la muerte. Él venció al pecado. Él venció al mundo y vence en la resurrección a la muerte. Así que por la resurrección de entre los muertos es declarado Hijo de Dios con poder. ¿No lo era antes? Sí, claro que lo era. Nunca dejó de serlo, pero acá hay una declaración en todo el universo, del mundo natural y del mundo espiritual. Hay una declaración que lo ubica y que Pablo a los filipenses le describe tan bien diciendo: que Él, hablando de Jesucristo, fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que le fuera dado un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, es el Señor. No hay por encima de Él ninguna otra autoridad. Él está sentado en el trono, a la diestra de Dios el Padre. Está sentado en el trono que está por encima de toda autoridad, de toda potestad que pueda existir. Vamos a otro pasaje. Romanos 6, capítulo 5. Hay montones, hermanos, de pasajes. Qué bueno que podamos ir a las Escrituras y verificar lo que se está diciendo. Dice Romanos 6: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Yo digo aleluya. Amén. Porque el Señor nos está diciendo lo que Pablo está diciendo, lo está diciendo en el poder del Espíritu, por la revelación del Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que está hablando, el Espíritu de Cristo. Así que nosotros también seremos plantados, también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Tremendo. A fin de que no sirvamos más al pecado. Estábamos esclavizados. Éramos esclavos del pecado.
la mente del esclavo, la mente de esclavo, hay una mente de esclavo, ¿sabían ustedes? Cuando fue abolida la esclavitud en Estados Unidos, que trajo una guerra entre el norte y el sur, ustedes lo han visto hasta en películas, la guerra de secesión, la famosa guerra de secesión. Todo esto tenía que ver con el tema de la esclavitud. El sur quería que los negros siguieran trabajando y ellos no tenían poder de decisión. Un esclavo no tiene poder de decisión. Un esclavo depende de que el patrón, el amo, el dueño le diga qué es lo que tiene que hacer, a qué hora se tiene que levantar, a qué hora va a comer, qué es lo que va a comer, con quién se va a casar, cómo va a ser su vida. Cuando la esclavitud es abolida allí en Estados Unidos, muchos esclavos recibieron esta noticia, pero no tenían conciencia de libertad. Y prefirieron quedarse en las plantaciones y trabajando bajo, igual que antes, digamos, en un estado de esclavitud para sus amos, que ir hacia algo desconocido de lo cual ellos no tenían conciencia, y es eso que se llama libertad. Porque ellos habían nacido siendo esclavos y toda su vida la habían transitado siendo esclavos, recibiendo órdenes. Y cuando se les dice, bueno, ahora son libres, vayan y hagan lo que ustedes quieran, porque no tenían conciencia de libertad. Cuando viene el Espíritu a nuestra vida, este Espíritu que nos resucita en Cristo y nos hace nueva creación de Dios, nos da conciencia de libertad, rompe las ataduras, abre las puertas, los cerrojos que nos tenían, donde estábamos atrapados, en esos lugares, esos calabozos espirituales de maldad, que ata el alma, que ata el espíritu, que lleva al hombre natural a la condenación eterna. Cristo abre la puerta, pero no para que nos quedemos allí, todavía dentro del calabozo. Abre la puerta para que salgamos y experimentemos la vida que es en la resurrección de Cristo. Cuenta en uno de los escritos de Spurgeon, cuenta de que él siempre daba muchos ejemplos. Uno de los ejemplos que más me ha quedado grabado es esto. Él decía que venía un hombre con una pesada carga, como esa figura que está allí, el hombre con esa carga sobre sus espaldas en el camino, y se le pone a la par una carreta de un lugareño que iba para allá y dice, buen hombre, ¿para dónde va? Voy en esa dirección, yo voy para ese mismo lado, suba que lo veo que va muy agobiado, muy cargado, esa carga es muy pesada, suba atrás en el carro y lo acerco lo más posible. Así que el hombre subió en la parte de atrás del carro y siguieron camino. Y pasado un tiempo, quien manejaba, el dueño del carro, mira hacia atrás y ve que este hombre se había subido efectivamente al carro, había aceptado su invitación y se había subido al carro, pero seguía con el peso sobre sus espaldas. Seguía llevando el peso sobre sus espaldas. A veces es lo que Marcos nos decía esta mañana. A veces no tenemos esta mente, esta conciencia de libertad, porque no le damos lugar a la mente de Cristo. Entonces, correctamente, sí, somos cristianos, entramos, pero seguimos cargando y en vez de entregar esa carga y liberarnos de esa carga, preferimos llevarla a nosotros. ¿Estamos arriba? Sí, estamos transitando, pero el camino se torna igual. ¿No es tan difícil como antes? No es tan difícil porque ahora voy a hacerlo más rápido, voy encima de una carreta, pero el peso lo sigo llevando. Y Cristo no nos salvó para que sigamos llevando en Él esas cargas, porque Él ya las clavó. Todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones las clavó en la cruz, para que nosotros no sigamos cargando con eso. Entonces, cuando
mi mente me empieza a instigar o a acusar de cosas. Yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Digo, Señor, yo con estos pensamientos no puedo, me están atacando y esto está afectando mi integridad espiritual. Lo llevo a ti en el nombre de Jesús, te lo entrego a ti. A veces, y nos pasa muy seguido, nos pasa a todos nosotros. Pablo dice, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Ahí está lucha en mi miembro, ahí está lucha en mi carne. Y a veces nosotros creemos que por nuestra experiencia, nuestros años, el bagaje que tenemos encima, somos capaces de solucionar, y no, el Señor está tan ocupado. Hay 6.000, 7.000 millones de habitantes en la tierra. Mira, si Dios me voy a poner por esta cosa pequeña a presentar o a entregarle o a llamar la atención de Dios. Hermanos, Dios está en todos lados, es omnisciente. Él en este momento no es que está en este lugar y ha dejado de atender los otros lugares donde su pueblo se está reuniendo. La limitación la tenía Cristo en la carne, pero cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, el Espíritu de Cristo se ha manifestado en todo lugar al mismo tiempo, con la misma ciencia, con los mismos dones, con los mismos ministerios, para edificar un solo cuerpo, que es la iglesia. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. La cruz es muerte, es símbolo de muerte y de la peor de las muertes. Anoche el hermano nos hablaba de cómo, y saben que Jesús, para poder contestar, porque clavaban pie sobre pie y atravesaban no las manos, sino aquí en la unión del cúbito y el radio, porque si no se desgarraban por el peso y entonces el cuerpo caía. Entonces clavaban acá, en medio de los dos huesos, y ese agua, ese líquido que llenaba los pulmones, les iba ahogando. Así que cada vez que Jesús necesitaba humanamente hablar o habló con los demás, él estaba un pie también sobre el otro, los dos clavados de la misma manera. Él tenía que levantarse sobre sus brazos para despejar un poco sus pulmones y poder emitir palabra. Es padecimiento terrible. Si tenían una forma de saber cómo infligir dolor, eso eran los romanos. Ellos sabían, inventaron un montón de torturas y de muertes terribles. Y Jesús fue colgado en un madero. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Así que yo con Cristo juntamente he sido, ¿qué dice la Escritura? Crucificado. Y entonces, si he sido crucificado, también creo que en Él vivo. Amén. En Él vivo y soy libre. Amén. Y soy libre. Amén. Aleluya. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Aleluya. Le venció. Y como dice también ahí en Corintios, en toda esta cuestión que se armó, creo que el capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos, porque era un tema complicadísimo entre los judíos. Solamente una parte de los religiosos, que eran los fariseos, creían en la resurrección de los muertos y tenían grandes discusiones. Había una grieta enorme, no sé si les suena lo de la grieta, en el Sanedrín con los saduceos. Y el sumo sacerdote salía de los saduceos, nunca de los fariseos. Pero los fariseos eran los que más en contacto, eran los que más se embarraban, los que estaban con la gente, digamos, los que eran los más numerosos, pero el poder real lo tenían los saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos.
Así que ellos dentro de la misma iglesia tenían una parte que sostenía el poder humanamente hablando, ¿no? Que no creía en la resurrección de los muertos. Y esto empezó a afectar a la primera iglesia. Por eso es necesario y fue necesario que Pablo enviara, porque venían constantemente a visitar a estas iglesias, a estas pequeñas iglesias del primer siglo, venían judíos que habían conocido el Evangelio, que eran parte de la iglesia, pero que todavía seguían viviendo bajo la ley de Moisés. Y que también tenían un tema con esto. Y Pablo tiene que aclararlo permanentemente, diciendo, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, ¿qué hacemos aquí esta mañana? Estamos perdiendo tiempo. Si usted no cree que Jesucristo resucitó de los muertos, le invito a que deje este lugar y se vaya a jugar un partido de fútbol, a pasear, porque está perdiendo el tiempo. Pero como creemos que Cristo resucitó, Amén. Y es nuestra vida. Amén. Y tenemos plena confianza de la vida eterna, de que estaremos siempre con Él. Amén. Y no como se ilustra en muchas pinturas y demás que quieren imaginar los cielos de Dios, y entonces se ve a los ángeles y a los santos arriba de una nube tocando un arpa. Y vamos a estar toda la eternidad tocando un arpa arriba de una nube. No vas a tener teclado, olvidarte la batería. Esa es parte de la imaginación. Dios tiene un nuevo mundo, una nueva creación. Aquí ya somos nueva creación. Pero dice la Escritura que cuando venga el fin de los tiempos, cuando se cumpla el momento, dice la Escritura que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Amén. Y no tiene sentido que haya nueva tierra si no va a haber actividades nuevas. Porque el mismo Señor, el Espíritu, dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los suyos. Aleluya, gloria al Señor. ¿Saben? Por más que te lo imagines, y bendita la imaginación que nos hace volar cuando es en Cristo. Cuidado con la imaginación también, ¿no? Porque a veces la imaginación nos va en contra. Pero cuando podemos imaginar, cuando el Espíritu trae estos flashes de revelación y podemos imaginar las cosas celestiales, la palabra nos habla, nos muestra fotografías de cómo es, de cómo va a ser. Algunos dicen, bueno, no es literal, es simbólico. No me interesa, yo quiero volar, mi imaginación, quiero volar. Ayer escuché algo por primera vez. Yo soy zurdo, de mis miembros, no de acá, que se entiende. Yo soy zurdo y decía que los zurdos manejan el lado derecho del cerebro. Es decir, no es que no manejen el izquierdo, manejan todo, pero hay mayor desarrollo, claro. Y de ese lado está el tema de la imaginación, de lo artístico. ¿De dónde está lo artístico? Del otro lado está el lado de la ciencia, está el lado de las matemáticas, está el lado, no sé. Y de este lado está mucho más lo proactivo, lo creativo, lo demás. Y será por eso que me gusta imaginarme, que me gusta volar. No sé. Será cuestión de la ciencia. Pero sé que ¿a quién no le gusta imaginar cosas? Soñar. ¿Es lindo soñar? Claro que es bueno. Y si los sueños son en Dios, son maravillosos. Son maravillosos. Así que yo quería decirles esto, que soñemos porque lo que Dios tiene preparado es maravilloso. Amén. Y nosotros no vivimos en la cultura de la muerte, sino que en Cristo vivimos en la cultura de la vida y de la libertad. Amén. Y no tenemos que votar a nadie que hable sobre la libertad. Vayan a votar igual, porque si no... Pero ya hemos escogido porque Él nos escogió a nosotros primero. Amén. Amén. Aleluya. A ver otro pasaje. Son pocos, no se asusten. Efesios 2. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién lo hace esto?
Es tremendo. Y juntamente con Él nos resucitó. Fíjense que esta es la versión Reina Valera, pero la forma gramatical de la oración está en el tiempo pasado. Y yo digo, pero ¿cómo si yo todavía no ha muerto este cuerpo y todavía no he experimentado la resurrección de los muertos? Mi carne no experimentó todavía eso. Pero acá dice que ya hemos sido resucitados. Porque Dios no mira como miramos nosotros en secuencias de tiempos o en ciclos. Él mira toda la película. Y Él nos ve como nos fue ministrado en estos días. Él ve el mismo momento en que fuimos escogidos. En Él estábamos antes, pero no nos ha sido revelado. Hasta el momento en que se nos quitó el velo y podemos ver ahora su gloria, su proyecto, su plan, su diseño. Pero dice, Él nos resucitó. En la eternidad ya Él nos había resucitado, porque su plan no es que en un momento dado dice, ay, ¿qué hacemos ahora? La ley fracasó. Ya no hay remedio para el hombre. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que inventar algo. Se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la misma manera que se reunieron cuando decidieron crear al hombre. ¿Se acuerdan? Dice, ¿qué vamos a hacer ahora? No es que Dios sale a ver cómo improviso esto. Ahora tengo que salir a improvisar porque me falló el primer plan. No, Él ya lo tenía en el diseño. Desde la eternidad. Por eso nos ha resucitado. Y dice, asimismo nos hizo sentar. ¿Cuándo? Yo no estuve nunca sentado en los lugares celestiales. Estamos en los lugares celestiales sentados en Cristo. Él nos ve sentados. Él ya nos ve. Amén, nos ve alabando delante del trono de gloria. Nos ve en la nueva creación. Él nos ve. Juan nos vio. El apóstol Juan. Él me vio. Él me vio cantando, Santo, 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 Señor omnipotente. Santo, Santo, Santo. Ese coro maravilloso que de día y de noche no deja de alabar, engrandecer su santo y bendito nombre delante del trono. Amén. Así que esto no es porque se equivocaron en los tiempos verbales o gramaticales y lo pusieron allí como algo que ya sucedió y en realidad no sucedió. Ya ha sucedido. Así es, Señor. Ya ha sucedido. Y alguien me vio, Juan me vio. Dice la palabra en Apocalipsis, vi una multitud vestida con ropas blancas, de toda lengua, raza y nación, que cantaban delante del trono. Aleluya. Él me vio, Él te vio. Y Dios, lógicamente, si te vio Juan, a Él le fue revelado. Dios nos ve, porque Él ve toda la película. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros. Los siglos venideros tienen que ver con la eternidad. Que Dios, en su gracia, en su bondad, envió a Jesucristo para hacer una obra perfecta en nosotros. ¿Esa es la última? Queda una más. No, que la letra muy chiquitita ya digo, ¿no? Esa oscuridad es para los que no, esa oscuridad es para los que no creen en Jesucristo, los que no le reciban. Nosotros somos hijos de la luz. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. admirable. Aleluya. Por eso a mí me gusta la noche, me gusta dormir. Hay gente que sale de la noche porque está en la cultura de la noche. El ladrón, ¿cuándo anda? Mayormente cómodo. A la noche. ¿Saben que a la noche también los espíritus se manejan de una manera distinta? Por eso es tan bueno. Hay versículos que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El Señor trae paz, el Señor trae a nuestro corazón, trae paz, trae confianza, nos posiciona en un lugar maravilloso que es en Cristo. Ya hemos sido con Él juntamente
crucificados. Nos ha resucitado juntamente con Él y estamos sentados en los lugares celestiales. Ahora, no te quiero encontrar hoy en día quejándote porque no te alcanza el sueldo, que me duele esto, que aquello, que lo otro. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos vida y libertad. Amén. Jurídicamente, son dos palabras que nos hablan de los dos derechos fundamentales y primarios, esenciales, que deben ser tutelados, porque son los bienes más preciados. Primero, la vida. Si yo no tengo vida, tampoco voy a tener libertad. Los muertos no tienen libertad. No tienen libertad, están muertos, así que no hay libertad para ellos. Para que se pueda manifestar la libertad tengo que tener vida, que es esencial. Pero una vida sin libertad es una vida sin propósito. La vida es la conciencia del esclavo, que sigue, aunque se le ha dicho, sos libre, podés irte, decide quedarse todavía bajo el yugo, la sujeción de la esclavitud, del amo que no es Cristo. Ahora somos esclavos, pero de Cristo, para estar sujetos a la ley de Cristo, una ley que no nos condena, sino que nos lleva a los lugares celestiales. Una ley que nos bendice, que nos liberta, no para que tomamos como libertinaje, dice, no hagan esto, usen esta libertad como una cuestión o para fundarla en el libertinaje, sino que utilicen esta libertad, ¿para qué? Para vivir de acuerdo al plan, al diseño, al modelo de Dios. Y si tenemos vida y tenemos libertad, lo tenemos todo, ¿no? Amén. Amén. Gloria al Señor. Esta mañana celebramos a Cristo. Celebramos a Cristo. Celebramos su muerte y su resurrección porque su plan es perfecto. Fue, es y será perfecto. No hay nada que le falte. No hay nada que nosotros podamos agregar. No hay nada que en nuestra creatividad o en nuestra forma de ser activismo podamos agregarle para que sea perfeccionada, porque su obra ya es perfecta. Amén. Siempre lo fue. Dios no falló. Nosotros decidimos separarnos de su voluntad. En Adán todos pecaron. Y ahora podemos entrar, como nos fue compartido anoche en la palabra, podemos entrar y tener entrada libre y confiada a la misma presencia de Dios, porque en su muerte el velo se rasgó en dos. Ese lugar que solo podía entrar el sumo sacerdote después de haber purificado sus pecados, de haber hecho sacrificio para purificar sus pecados, entraba y allí ofrecía ofrenda por el pecado del pueblo. Nosotros hoy podemos directamente entrar en la misma presencia de Dios. Amén. Pero es nuestra decisión, hermano, porque ya el Señor todo lo que tuvo que hacer, ya lo hizo. Amén. Nos salvó, nos libertó, nos resucitó, nos sentó en lugares celestiales. Ahora depende si de nosotros, rendir nuestro corazón, como cantamos en la última canción. Rendir nuestro corazón a Él. Cuando rendimos nuestro corazón a Él, nos liberamos de la conciencia de esclavo. Y la mente de Cristo nos da conciencia de vida y de libertad. Amén. 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 ¿Podemos cantar esta canción para terminar? La primera que comienza. No, la primera que comenzamos. Resucitó el Señor. Vamos a proclamarla, celebrar a Cristo. Vamos a celebrar a Cristo esta mañana antes de irnos. ¿Qué les parece? Amén. Diciendo, Él resucitó, y porque Él resucitó, también yo resucito. He resucitado con Él, porque Él me ha resucitado. Su vida, la vida de Cristo, tiene tal impacto que no hay nada. Cuando Cristo toca, cuando Cristo viene a ser morada en nosotros, nosotros somos ungidos de la vida plena del Señor. Y buscamos más y deseamos más. ¿Cuántos desean más de Cristo? Amén. ¿Cuántos desean más de esa vida? Más de esa libertad, más de la vida que no tiene fin, porque la vida eterna es algo que
que no está limitada como nuestra vida física. Nosotros percibimos y vemos todo con la óptica de un principio y un fin de las cosas. Pero cuando estamos en Cristo, vemos las cosas en una permanente continuidad por y hasta la eternidad. Amén. Decirle a tu hermano, tengo vida eterna en Cristo. Decirle esta mañana, tengo vida eterna en Cristo. Tengo vida eterna en Cristo. He resucitado, decirle, he resucitado con Cristo. Cristo me resucitó de entre los muertos. Amén. Amén. Así que celebramos a un Cristo vivo y celebramos la vida de Cristo en nosotros. Celebramos la vida de Cristo en nosotros, que nos liberta del poder de la muerte y nos da libertad para vivir como hijos de Dios. Amén. Amén. Aleluya.